¿Cuál ha sido tu venganza más épica? Queremos detalles. Historia 1. No fui yo, pero una buena amiga se casó con un tipo que conoció por internet. Él era originario del mismo pueblo donde vivíamos, pero en ese momento estaba destacado en una base naval en el estado de Washington. Cuando ella descubrió que él le había sido infiel, simplemente se volvió loca. Sin pensarlo dos veces, se subió a su auto y manejó de corrido desde Iowa hasta Washington. Al llegar, estaba aún más desquiciada y llena de café. Fue directo a su casa y se metió con el auto hasta estrellarse contra la puerta del garaje. Él no estaba porque estaba en el trabajo, pero para cuando llegó, ella ya había destruido absolutamente todo lo que tenía. Se encargó hasta de sacar cada CD de su estuche para partirlo en dos. Además, con pintura en aerosol escribió, infiel por todas partes, en cada superficie imaginable. El nivel de daño fue impresionante, no quedó nada en condiciones. Lo más increíble de todo es que, después de ese desastre, esos dos siguen casados. Una locura total. Historia 2. Esta no es una venganza mía, sino del hermano mayor de un buen amigo. Resulta que él apenas estaba en su primer año de universidad y formaba parte de la banda, más específicamente de la sección de percusión. En uno de esos viajes largos en autobús, los chicos de cursos superiores decidieron encerrarlo en el baño del bus. La verdadera pesadilla fue que habían dejado todo sucio, con orines por todos lados, un asco total. Así que, cuando llegó la siguiente excursión, él se vengó de una manera ingeniosa. Preparó unas galletas, pero les puso laxantes y se las dio a todos los chicos de cursos superiores. Obviamente, después de eso nadie se atrevió a molestarle de nuevo. Historia 3. Cuando estaba en la secundaria, teníamos un horario justo después del almuerzo dedicado solamente a hacer la tarea. En mi salón había un chico que siempre se levantaba y pasaba junto a mí solo para darme una palmada rápida en el lápiz mientras yo estaba escribiendo. Lo hacía con la intención de emborronar mi hoja, para que tuviera que borrar todo y empezar de nuevo. Después de que lo hizo 2 o 3 veces, me di cuenta de que no iba a parar. Así que, la siguiente vez que estaba cerca, lo que hice fue darle vuelta al lápiz, usando la goma para borrar en lugar de la punta para escribir. Él no se dio cuenta y cuando intentó darle un golpe rápido pensando que estaba poniendo la palma sobre el borrador, en realidad, se terminó lastimando la mano con la punta del lápiz. A partir de ese momento, nunca volvió a interrumpirme mientras hacía la tarea. Historia 4. Cuando tenía como 12 años jugaba tenis y era realmente bueno. Estaba entre los 50 mejores de Bélgica. De vez en cuando me enfrentaba a Jeremy, un chico de mi edad que siempre fue mi eterno rival. Mis padres no podían acompañarme mucho, ya que trabajaban la mayoría del tiempo. Mi mamá normalmente solo me llevaba y me recogía después de los partidos. Pero este chico venía con toda su familia, en serio, parecía que tenía 25 fans animándolo. Y ahí estaba yo, solo. Recuerdo que ganó el primer set 6-0, si no me equivoco. Me sentí fatal, las lágrimas comenzaron a rodar por mi cara. Su papá empezó a burlarse de mí, diciéndome que era un bebé, y pronto otros miembros de su familia se unieron a las burlas. El segundo set estuvo más parejo y de alguna manera logré ganarlo. Pero ellos seguían con sus comentarios hirientes, como si me estuvieran acosando, justo cuando en el tercer set él tenía 3 puntos para cerrar el partido a su favor. De repente apareció mi papá, mi héroe absoluto. Gracias a que estaba ahí, finalmente gané el partido. El chico lloraba desconsoladamente y no voy a mentir, me sentí increíble. Al salir de la cancha choqué la mano con mi papá, fue una sensación maravillosa. Historia 5. Debía tener como 12 años, y mi hermana, que me llevaba 5 años, siempre fue la sensación del colegio. Era la animadora estrella del equipo de básquetbol, después de que ella arruinara el cartel de la sirenita que tenía en mi habitación, gritándome y descargando su ira sobre mí porque, la verdad, era bastante agresiva tanto en lo físico como en lo emocional. Decidí que ya era hora de devolverle la mano. Me di a la tarea de reunir todas sus prendas íntimas, sus panties, sus fajas y hasta sus pantalones cortos, limpios y sucios junto con sus paletas. Luego las sumergí en un enorme tazón con agua y las congelé justo antes del baile de Homecoming. Al día siguiente, mientras ella buscaba desesperadamente algo para ponerse bajo su uniforme súper corto de animadora, yo fui al congelador, saqué el tazón con toda su ropa interior convertida en un bloque sólido, junto con un martillo y un cincel que ya había preparado. Me aseguré de que cada prenda estuviera completamente atrapada en el hielo, por lo que la única forma de usarla sería romper ese frío caparazón y esperar que se derritiera. Volteé el tazón y el enorme bloque de hielo con ropa cayó sobre la mesa.
Le dije, esto es por Ariel, mientras dejaba caer el martillo y el cincel frente a ella, y luego simplemente me alejé. Mi hermanita terminó usando las viejas panties de mi mamá, las únicas que estaban en buen estado, esas bien sencillas, casi de abuelita. Como en sus rutinas de animadora hacía ciertos movimientos y saltos que evidenciaban lo que llevaba puesto. La pobre terminó llorando durante todo el día. Nos la pasamos enfrentándonos toda la vida, hasta que finalmente se mudó. No me arrepiento de nada. Ella era agresiva y bastante limitada, así que lo único que podía hacer para defenderme era resistir sus embates. Pero, después de un tiempo, comprendió que yo no era un peleador cualquiera como ella o sus amigos, que respondía con golpes certeros al rostro. Después de congelar su ropa y aprender a pelear, nunca más tuve que soportar sus abusos. Historia 6. En séptimo grado me encantaba dibujar cómics. No era nada bueno, la verdad, pero lo hacía con ganas y siempre cargaba una carpeta enorme llena de mis dibujos, aunque estaba hecha un desastre total. Algunos se burlaban de mí por eso, pero había uno en especial que era el peor, Jeff. Todo comenzó un día cuando él me tropezó justo cuando subía al autobús y mis cómics se esparcieron por todo el suelo mojado y lleno de barro. Cuando intentaba recogerlos, él volvía a hacer que cayeran otra vez. Eso pasó casi todos los días en el autobús. A veces lograba alcanzarme y tenía que volver a recoger todo. Pero ese era solo un lado de su acoso. Cada pocos días, se sentaba justo detrás de mí en el autobús y empezaba a golpear la parte trasera de mi asiento, o buscaba la manera de molestarme a mí y a mi amiga Jane de diferentes formas. También jugábamos en la liga juvenil de béisbol. Él era lanzador y yo era un desastre en el campo. En una ocasión, me lanzó intencionalmente la pelota directo a la cara y casi me lastima seriamente. Un día, decidió ir más allá y ponerse a molestarme aún más. Empezó a alcanzarme y a tocarme la cara de una forma inquietante. No sé ni por qué lo hizo, pero fue así. Ya estaba harto, perdí el control. En mi bolsa del almuerzo llevaba una bolsa con hielo. Así que salté al asiento trasero y lo golpeé con eso. El chofer del autobús, que estaba sentado justo a mi lado, no hizo nada para detenerme. Al día siguiente, los tres, Jeff, Jane y yo, fuimos llamados a la oficina. Jeff negó todo, pero había cámaras de seguridad en el autobús. El director no me culpó en absoluto y dijo que haría lo mismo si estuviera en mi lugar. Yo inventé una historia diciendo que Jeff decía cosas indebidas en voz baja y que, sin duda, estaba siempre en un estado inapropiado. Eso empeoró muchísimo las cosas. Llamaron a los padres de Jeff y toda la escuela se enteró. Jeff estaba ahí gritando, negando todo y llorando. Jane empezó a contar que no era la primera vez que él tenía ese tipo de comportamientos y dijo que cree que terminará siendo alguien peligroso para otros. Jeff terminó siendo suspendido. Nunca volvió a molestarme y lo obligaron a cambiar de ruta del autobús. Historia 7. Cuando estaba en octavo grado, iba con dos amigos a la preparatoria del barrio. Acabábamos de jugar un partido informal de fútbol americano. Mientras caminábamos hacia los baños, vi a alguien que pensé era un amigo y le dije, «Hey, ¿qué tal?». Habíamos compartido años en un equipo juvenil, así que creía conocerlo bien. Pero él respondió con una actitud extraña, más dura, y de repente apareció con un grupo de unos 7 chicos. Resulta que se había unido a una pandilla durante el verano. En fin, esos tipos me atacaron y me arrojaron una paliza brutal, mientras mis dos amigos solo se quedaron mirando sin hacer nada. Ya no los considero amigos, la verdad. La caminata a casa fue larga y marcada por el recuerdo de aquel dolor. Nunca pude olvidarlo. Pasó el tiempo y llegó de nuevo la temporada de fútbol americano. Y adivina quién estaba en mi equipo. En un ejercicio, nos emparejaron, uno sostiene el balón y el otro debe placar, ambos terminando en el suelo. El entrenador silbó y yo nunca había corrido tan rápido. Le di un placaje tan fuerte que el casco cedió, y él hasta se quebró en lágrimas como un niño. Me paré sobre él y le dije, «¿Y ahora qué pasa con tu pandilla?». Después de eso, me mostró un respeto que antes no había tenido y nunca volvió a hablarme con desprecio. Hasta hoy sigo pensando en lo increíble que fue ese momento. Historia 8. No es que me sienta orgulloso de esta historia, pero sucedió y tenía que contarla. En la secundaria jugaba fútbol americano. Nuestro equipo siempre fue la autoridad indiscutible en la liga. De hecho, solo había una escuela que realmente podía retarnos, la rival del barrio. Las demás escuelas, en general, ya aceptaban su papel y, aunque jugaban duro, simplemente se esforzaban por darnos pelea. Pero había un par de equipos que no manejaban bien la derrota. Y uno en especial era un verdadero dolor de cabeza. Cada vez que nos enfrentaban, parecía que su único propósito era hacer daño a nuestros jugadores, no exagero.
Hubo un año en que la mitad de ese equipo modificó los seguros de las barbillas de sus cascos, dejándolos casi en ángulo recto, como pequeñas cuchillas ocultas. El resultado fue que varios de los nuestros terminaron con marcas y golpes, y 3 tuvieron que recibir puntos de sutura. Entonces, al día siguiente, después de que su equipo varonil había sido desmantelado la noche anterior, el equipo juvenil apareció con una actitud feroz ese sábado por la mañana. Sus jugadas fueron bajas y sucias, golpes inesperados, entradas tardías y todo tipo de acciones desleales contra nosotros. Yo jugaba en la línea defensiva, específicamente como tackle izquierdo. El tackle ofensivo que me marcaba, en las primeras 3 jugadas me golpeó de manera deliberada en la zona más vulnerable. La primera vez pensé que había sido un accidente y le advertí que cuidara eso. La segunda vez le advertí que era su última oportunidad. Pero en la tercera jugada volvió a la misma táctica y ya no pude soportarlo. En la siguiente jugada, justo cuando comenzaron, me puse de pie y, frente a todo su equipo y los entrenadores, le respondí con una patada directa a sus partes más íntimas. Su equipo se enfureció como nunca, pero los árbitros, que ya conocían la mala fama de ese equipo por sus jugadas sucias, hicieron caso omiso. Después de eso, el tipo jugó limpio durante todo el partido. Historia 9. Era la fiesta de graduación del último año y todas las chicas se arreglaban para lucir hermosas. Mi novia de entonces no fue la excepción. Llevábamos saliendo unos 2 años y medio, así que la relación estaba bastante sólida. Dentro de lo que suele ser una relación de preparatoria, claro. Pero un día me llegó el rumor a través de una de sus amigas. Me había traicionado con el novio de esa misma amiga. Fue mi primera relación en serio y, para ser honesto, aquello me rompió por dentro. Sin embargo, ya había invertido cerca de 6.000 pesos en la fiesta, así que pensé, pues ya que, mejor voy y la disfruto. No soy de perdonar con facilidad, así que planeé hacer que esa noche fuera la más especial para ella. Aunque al final, iba a quebrarle el alma con mis palabras, la noche siguió tal como imaginé. La fiesta era en un enorme barco en el lago Michigan. Todo estaba increíble, y yo me sentía entusiasmado por la oportunidad de hacerla sentir el mayor dolor posible. Me sentí un verdadero galán. La llevé al frente del barco. La abracé, la besé y le susurré palabras dulces, ya saben, típico caballero. Ella quedó impresionada por lo atento que fui. Al regresar a su casa, ella estaba recargada en mi hombro y justo cuando llegamos, le solté la verdad. Amor, ¿qué pasa? Eres una persona sin valor ni respeto. ¡Boom! La expresión en su rostro fue inolvidable. Hasta ahora, pensar en ese momento me sigue dibujando una sonrisa. En resumen, llevé a mi novia infiel a la fiesta de graduación, le hice vivir una noche increíble. Y al final, le rompí el mundo con mis palabras. Historia 10. Mi ex, bueno, digamos que esa chica era una drama queen buscando atención a cada rato. Si yo no estaba pendiente de ella en todo momento. No dudaba en buscarse atención con cualquier otro. Yo era muy joven e ingenuo entonces. Así que muchas cosas las fui entendiendo después, con el tiempo. Un día, la amiga de ella me escribió por MSN Messenger, sí, esos tiempos, y me soltó que mi ex se había juntado con un amigo suyo, Darrell. Cuando la enfrenté, ella negó todo de plano, me dijo que solo la estaba molestando y además me pidió que dejara de hablar con sus amigas. Ya cansado de tanta mentira y de su actitud, decidí terminar la relación. Ella se puso a rogarme por una segunda oportunidad y yo le dije que necesitaba 1 o 2 días para pensarlo. Y aquí es donde se pone interesante. Al día siguiente, Darryl se conecta al MSN. Yo pensé, ¿qué pierdo? Y le escribí para contarle que había terminado con ella, pero que necesitaba claridad. Le dije que tenía una sola chance para ser honesto conmigo, que la vida era así de simple. O decía la verdad y yo no me enojaría o se quedaba callado. Pues, se sinceró. Me contó que él y mi ex se habían estado viendo varias veces a mis espaldas. 2 minutos después, suena la alerta de que la mejor amiga de ella se conecta. Me dije, ¿qué diablos? Y empecé a tirar todas las cartas que tenía para conquistar a esa amiga. 3 días después, misión cumplida. Conseguí la mejor venganza. En pocas palabras, mi ex me fue infiel con ese tipo. El tipo me confesó la verdad, y yo me vengué durmiendo repetidas veces con la mejor amiga de ella. Y la verdad, esa amiga era mucho mejor. Historia 11. Justo después de terminar la preparatoria, un chico que estaba en 11 grado intentó aprovecharse de mi novia en una fiesta. Ella había tomado demasiado y no se sentía nada bien. Por suerte, una amiga suya se dio cuenta de lo que pasaba y le dio una buena bofetada que evitó que la cosa pasara a mayores. Yo no estaba ahí, así que no me enteré hasta el día siguiente. Obviamente estaba furioso. Quería arrancarle la garganta al tipo.
Supongo que el chico entendió que le convenía porque no lo volví a ver en 6 meses. Regresé a casa en las vacaciones de invierno de la universidad, sin pensar en él para nada. Pero justo ese día decidió aparecerse en una fiesta de uno de mis mejores amigos, la noche antes de la víspera de Navidad. Digo, aparecerse porque nunca llegó a entrar, literalmente se quedó afuera. Yo le grité que me lo iba a partir la cara y de un salto corrí hacia él desde unos 18 metros. Un grupo de mis amigos intentó alcanzarme para que no peleara en el jardín del vecindario. Pero no me importó nada, solo veía rojo. El chico se puso en guardia y yo lancé todo el poder que tenía en un gancho de derecha que le pegó de lleno en los dientes. Cayó como un saco de papas, aturdido, no inconsciente, pero en cuanto me di cuenta de que le había arrancado el colmillo de arriba, dejé de golpearlo. Quería destrozarle toda la dentadura, pero tampoco quería terminar en la cárcel. Tenía tanta adrenalina que ni siquiera noté el corte ensangrentado en mis nudillos hasta que una chica dentro de la fiesta me lo señaló. No voy a mentir, pensé que me iba a pasar la Navidad en la cárcel. Pero afortunadamente ya pasaron 2 años y ya no me pueden hacer ningún cargo. Bien ahí. En resumen, ese tipo sabe que se lo merecía, porque le dijo a sus padres que se había tropezado al subir las escaleras. La venganza sabe mejor así, para que no quede duda. Maldito tanga dientes. Historia 12. Hace muchos años tuve un compañero de trabajo que era sobrino del supervisor. Era un joven de unos 18 o 19 años y todo un rebelde. Yo estaba a cargo del departamento donde estábamos, y siempre tenía algún problema con ese muchacho, pero su tío nunca se ocupaba de eso. Estaba más bien en su celular, enviando mensajes a alguna chica de turno, o llegaba embriagado. Era imposible que cumpliera la cuota diaria sin que se presentaran complicaciones. La gota que derramó el vaso para mí fue cuando ese chico logró conseguir mi número de teléfono y se lo pasó a varias chicas que conocía. Empecé a recibir mensajes de algunas de ellas, y eso se volvía complicado porque tenía que dar explicaciones a mi novia de aquel entonces. Con el tiempo, descubrí la rutina del joven. En qué días era más probable que apareciera con signos de embriaguez en el trabajo. Sabía cuál camioneta conducía y por qué ruta llegaba. Así que le conté a un viejo amigo de la secundaria sobre este conductor recurrente que llegaba en ese estado. Este amigo trabajaba en la policía local y me dijo que se encargaría de investigar. A la semana siguiente, el muchacho faltó el segundo día consecutivo sin aviso. Un típico, no llamó ni apareció. Como era de esperarse, su tío lo ignoró. Luego faltó otro día y el supervisor apareció en mi departamento diciendo que mandaría a alguien para ayudarme el resto de la semana. Cuando le pregunté qué había pasado, me respondió que ayer detuvieron a su sobrino, estaba conduciendo bajo efectos de sustancias, le encontraron objetos prohibidos en la camioneta y lo arrestaron. Al final, me preguntó cuál era la caja de herramientas de su sobrino, dando a entender que seguramente había perdido el empleo. Y en efecto, la semana siguiente el supervisor vino a mi departamento a vaciar la caja de herramientas de su sobrino. La última vez que supe, el muchacho aún estaba cumpliendo condena por la posesión de esas sustancias. Historia 13. En 9º grado, que fue mi primer año en la escuela pública, terminé en una clase de ciencias para alumnos destacados, junto a una chica que conocía de toda la vida. Muy atractiva y con una personalidad impecable. Habíamos ido juntos a una escuela católica desde 2º hasta 8º grado, así que éramos bastante cercanos. En esa clase, tuve que sentarme en una mesa con ella, Daniel, Andrew, un tipo insoportable, y otra chica más. Acuérdate que yo acababa de salir de una escuela católica. Así que estaba un poco desconcertado con todo el ambiente nuevo. Andrew, en cambio, era un tipo que medía unos 15 centímetros más que yo, vestía con una camisa polo, tenis tipo Sperry y un collar de conchitas Puka Shell, y además era jugador de béisbol. Tenía esa actitud arrogante y nada humilde que a mí me caía fatal. Desde el primer día no me gustó para nada, y Daniel tampoco lo toleraba. Durante todo el año, noté que casi todas las chicas que consideraba atractivas parecían estar interesadas en él. Yo simplemente lo ignoraba, acostumbrándome al estilo de la escuela pública. Además, él solo estaba en nuestra clase de ciencias, quizás su mamá había hecho alguna movida para conseguirle ese lugar, así que casi no lo veía. Pero un día, de repente, nos tocó hacer un proyecto en grupo. Andrew se levantó en medio para socializar y nosotros tres nos quedamos haciendo el trabajo como siempre. Él volvió a la mesa y comenzó a intentar ligar con Daniel, pero ella no le dio ni una sola oportunidad. Ella era muy atractiva y él intentaba hacerse el chistoso, pero falló rotundamente. De repente, sin más, Andrew se puso súper directo y le dice: «Bueno, Daniel, creo que deberías hacerme una felación». Imagínate, pensé, no, ¿qué diablos? Antes de que Daniel pudiera reaccionar, le respondí:
Andrew, no se le dice eso a alguien así nomás. Si lo vuelves a decir, te juro que te doy un puñetazo. Le di una mirada de esas que matan, la típica de Intiore que algunos entenderán. Él, sorprendentemente, aceptó su error y volvió a actuar como si nada. Pero no pasó mucho tiempo para que regresara a la mesa y dijera, perdón Daniel, pero creo que deberías hacerme una felación. Ahí sí, me salió el instinto protector al máximo. Volteé una silla y le di un golpe seco justo en el pómulo. La pelea empezó antes de que alguien pudiera reaccionar. Llegó el profesor a separarnos y al final acabamos en la oficina del director. Le conté todo al director, palabra por palabra. Él miró a Andrew y dijo, bueno, él le dio una advertencia justa, y honestamente no lo culpo. Si fuera el padre de ella, yo estaría preso ahora mismo. Nos pusieron la sanción máxima. 10 días de suspensión interna y 10 días fuera de la escuela. La política de la escuela decía que si te suspendían fuera, no podías recuperar las tareas ni exámenes que perdieras. Pero mis 6 maestros organizaron una reunión con mis padres para apoyarme y permitirme recuperar todo lo que había perdido. Por supuesto, los entrenadores de béisbol me querían dar mala fama, diciendo que yo había provocado la pelea que dejó suspendido a su prospecto estrella en primera base. Pensé que ese era el último capítulo, pero no fue así. 2 años después, cuando estaba saliendo a almorzar con el equipo del anuario, Andrew y 3 de sus amigos me alcanzaron en el estacionamiento y me dieron una golpiza bastante fuerte. Supe perfectamente por qué. Resumen, intenté defender a la chica demasiado y pagué las consecuencias. Historia 14. Mi novia de la preparatoria conocía a una chica de Kitchener, muy tranquila, que hacía su propia ropa, alguien del tipo artista. Un día bajó a visitar a mi novia en nuestro pueblo, Seaford, Ontario, que casi no tiene gente. Después, uno de nuestros amigos comenzó a difundir por todos lados que había tenido un encuentro íntimo con ella. Al principio, mi novia quería enfrentarlo con palabras duras, pero después de fumar unos cuantos porros, decidió que lo que deseaba era vengarse. Alrededor de una semana después estábamos en la fiesta en una casa, organizada por un neonazi incendiario, y nos pusimos de acuerdo para llevar a cabo un plan. Mi novia fingió que habíamos terminado porque yo era demasiado controlador, lo cual debería haber sido la primera señal para ese tipo, pero bueno, y le soltó toda su rabia y sentimientos a este mentiroso, conocido como Pipes. Ella coqueteó sin tapujos y lo llevó a una de las habitaciones. Hablaba con voz suave y seductora, y lo convenció de que se quitara la ropa, quedando solo en boxers, momento en el que él esperaba recibir un encuentro íntimo. Lo que él no sabía es que yo, nuestro amigo Donnie y nuestro amigo Casey estábamos escondidos en distintos lugares del cuarto en el armario, bajo un montón de ropa y debajo de la cama, si mal no recuerdo. En cuanto se quedó en boxers, todos saltamos, prendimos la luz y gritamos, ¿qué carajos está pasando? La expresión que puso fue inolvidable, y salió corriendo de ahí, directo de la fiesta. Después mi novia echó a todos de la habitación y nos quedamos ahí el resto de la noche. Fueron buenos tiempos. Historia 15. Cuando era más joven, había una chica que siempre se metía conmigo junto a sus amigas. Yo era el típico nerd, chaparro, totalmente torpe, necesitaba usar lentes, todo un combo. Yo no tenía ni idea de cómo defenderme, y ella lo sabía perfectamente. Para acabarla de amolar, nuestra profesora de estudios sociales siempre nos ponía en pareja para trabajar juntos. Porque trabajábamos tan bien en equipo, en realidad quería decir que yo hacía todo el trabajo, mientras ella se la pasaba platicando con sus amigas y luego me copiaba. Al principio, sin nadie que me apoyara y sintiéndome impotente, la dejaba copiarme pensando que tal vez, si le mostraba algo de buena voluntad, ella también me ayudaría o me trataría bien. Obviamente, estaba equivocado. Con el tiempo, ella se volvió cada vez más dependiente de mi ayuda, y yo me fui frustrando más y más, hasta que un día se me ocurrió algo diferente. Estando otra vez trabajando juntos, empecé como siempre, pero esta vez ignoré todas sus preguntas. Ni la miraba, ni le respondía nada. Simplemente hacía el trabajo, lo entregaba y la dejaba que se las arreglara sola. Y repetí esa estrategia todo el año. Sé que no es una gran hazaña, pero para mí fue algo monumental. Jamás había hecho algo para defenderme antes. Siempre fui un blanco fácil y al no conocer otra forma de afirmarme, ese pequeño acto fue mi manera de tomar revancha. Eso sí, después de años de aguantarme todo, aprendí una buena lección sobre la bondad y el perdón. Al final, todo eso me hizo una persona más reflexiva y mejor, y supongo que esa también es una forma de venganza. Yo no guardo ningún rencor. Historia 16. Resulta que me enteré de que mi ex, con quien llevaba 4 años de noviazgo, me había estado engañando durante como 6 meses, justo en su último año de la universidad.
Para ponerlo en contexto, ella estudiaba actuación teatral y me di cuenta de que la obra en la que había estado trabajando años, en realidad la estaba escribiendo a medias con otro novio. Por mi parte, trabajo en seguridad informática y tenía configurado un acceso remoto a la computadora que ella usaba en la universidad, que estaba a unos 80 kilómetros de mi casa, para poder ayudarla si hacía falta. Después de enterarme de la traición, decidí terminar con ella. Pero no me quedé ahí. Entré de forma remota a su laptop mientras ensayaba para la obra, borré para siempre todas las copias del guión en progreso. Además de las otras 2 obras que ya había escrito, tanto de sus archivos locales como de las copias en la nube. Y como si fuera poco, me puse a jugar con el registro de Windows, dejándole la computadora tan dañada que, después de reiniciarla, nada funcionaba. Me serví un bourbon, me senté en mi sala, y mientras reiniciaba su máquina a distancia, disfruté del trago con toda la tranquilidad del mundo. Historia 17. Cuando mi primer novio terminó conmigo después de casi 3 años de relación. Me dijo que era porque supuestamente estaba enamorado de una de mis mejores amigas. Lo peor es que, justo después de romper conmigo, ellos empezaron a salir juntos. Y para colmo, los dos me pidieron que siguiera siendo amiga de ellos. Yo dije que sí, porque para mí era demasiado perder al mismo tiempo a mi novio y a mi mejor amiga, así que intenté perdonarlos a los dos. Una semana después de que terminó conmigo, conocí a un chico y pronto empezamos a salir. Menos de un mes después, mi exnovio comenzó a decirme que había cometido un error terrible, que quería volver conmigo, que en realidad no amaba a mi amiga y que se iba a autoeliminar si no lo hacía. Todo fue un desastre. Yo tenía 19 años y no sabía muy bien cómo manejar esa situación, pero tengo que admitir que se sintió como una gran venganza. Y lo mejor de todo es que no tuve que hacer absolutamente nada para que eso sucediera. Historia 18. No sé si lo narraré con todo el brillo que merecería, pero para mí fue una gran victoria. Estaba saliendo y viviendo con un chico. Fueron apenas unos 6 meses, pero en ese tiempo me traicionó una y otra vez, ya sé. No debí haberme quedado, me manipuló. Intentó someterme a su voluntad, hacía que yo cubriera todo, trabajó solo un par de meses y al final empezó a descargar su ira sobre mí. Curiosamente, fue él quien terminó la relación por su cuenta. Entonces conseguí un departamento para mí sola y reuní todas mis cosas, otra travesía. Unos meses después, mucho más libre y aliviada de haber salido de aquella pesadilla, estaba viendo una película con una amiga cerca de las 2 de la madrugada, cuando alguien tocó la puerta. Fui a abrir y ahí estaba ese tipo, llorando, con la mirada perdida y actuando extraño. Le pregunté si estaba bajo efectos de sustancias y me confesó que había consumido una buena cantidad de hongos alucinógenos. Luego me dijo que solo necesitaba hablar conmigo. Era invierno, la lluvia no daba tregua y el momento no podía ser más inoportuno. Así que le cerré la puerta con determinación, aseguré el seguro y regresé arriba para seguir riendo con mi amiga. La verdad, sentí una satisfacción profunda al hacerlo, como esa pequeña revancha que necesitaba para darme cuenta de mi propio poder. Fue un sabor a libertad muy fuerte, por decirlo de alguna manera. Historia 19. En el campamento de verano había un niño flacucho que no paraba de molestarme, algo así como el chico del video de Zangief. Un día, un grupo de nosotros descubrimos que si le pegabas con fuerza al candado de su casillero, se caía. Con el tiempo, el rumor llegó hasta él, pero en vez de hacerlo lógico y cambiar el candado, solo lo dejó como estaba y les decía a todos que dejaran de patearlo. Una vez que todos se habían ido a casa, me acerqué, le di una patada fuerte y le saqué el dinero que guardaba dentro. Resulta que lo guardaba en una pokébola de plástico, ¡qué ridículo! Y ya que estamos, les cuento otra. Hace un par de años, hubo un tipo que fue un verdadero idiota conmigo, de esos que no sirven para nada. ¿Se acuerdan cuando hackearon a Gawker y publicaron los datos de todas las cuentas de sus usuarios? Pues adivinen quién estaba en esa lista y además usaba la misma contraseña para todo. Sí, ese mismo. Historia 20. Quizá es un poco tarde para contarlo, pero cuando tenía 14 años me mudé a una ciudad nueva y había un chico gordo que siempre estaba creído y se comportaba como un idiota con todos, porque obviamente era muchísimo más grande que los demás. Lo vamos a llamar Jake. Como yo era el nuevo, para él era un blanco muy fácil, así que durante 2 meses me estuvo molestando hasta que ya no pude más. Un día estaba con su rutina habitual de ser un fenómeno con todos los que eran más pequeños que él. Les robaba las mochilas y los perseguía por el pasillo. Ahí fue cuando vi mi oportunidad. En el pasillo teníamos unos bancos movibles. Así que cuando lo vi venir corriendo tras un chico, esperé a que ese chico pasara primero y entonces empujé el banco justo frente a los pies de Jake.
Se cayó como un saco de papas y cuando su estómago y cara chocaron contra el piso parecía que había un temblor. Él sabía que había sido yo, y todavía recuerdo esa cara de sorpresa cuando me miró desde el suelo, con un diente faltante, como un gatito asustado. Después de eso nunca tuve problemas con él. Y no sé si fue por mí, pero dejó de ser un idiota con todos. Al terminar la secundaria nos hicimos amigos, y ahora salgo con él todos los fines de semana. Historia 21. Tarde pero seguro. En la secundaria había un grupo de 3 chicos que siempre me estaban molestando. Yo me defendía cuando podía, o mis amigos me respaldaban, así que nunca pasaba a mayores. Pero un día me topé con los 3 en un pasillo vacío. 2 me agarraron de los brazos y el tercero me dio un par de golpes. Fue horrible, aunque el tipo ni siquiera pegó fuerte. Creo que un profesor los vio de lejos porque, unos 15 minutos después, nos mandaron a todos a la dirección. El problema fue que esos 3 estaban a punto de irse para escaparse de clase cuando me vieron. Así que ya se habían ido cuando los llamaron a la oficina. Revisaron su historial de asistencia y terminaron expulsados por tanto faltismo. Al final no se graduaron. Historia 22. Cuando dejé mi primer trabajo, no me guardé nada en la entrevista de salida. A mis jefes y compañeros los llené de elogios. Pero a recursos humanos los destrocé totalmente, por todas las veces que me mintieron y me hicieron quedar mal. Un mes después de irme, mi antiguo jefe me llamó para ver si estaba dispuesto a regresar medio tiempo, porque el cliente del contrato me quería de vuelta. Después de mucho ir y venir, vueltas sin sentido, tener que volver a postularme y finalmente recibir una oferta que no se parecía en nada a lo que me habían prometido, salario de 160 pesos por hora. Horarios que chocaban con mi nuevo empleo y turnos de fin de semana. Nos dimos cuenta de que recursos humanos trataba de ponerme las cosas difíciles a propósito, todo por lo que dije en mi entrevista de salida. La gerencia superior se involucró y el asunto fue escalando desde la región hasta las oficinas centrales, con la participación incluso del presidente de la empresa. Él revisó todo, vio que mis condiciones y las del cliente eran más que razonables y aprobó mi reincorporación bajo esos términos. Recursos humanos, sin embargo, insistió en que yo no iba a regresar, sin importar la orden del presidente. Entonces, el presidente decidió que era momento de reestructurar y estandarizar las políticas y oficinas de recursos humanos en toda la compañía. En mi antigua oficina prácticamente removieron por completo al equipo de recursos humanos y contrató gente nueva. Lamentablemente, yo aún así no conseguí el trabajo de regreso. Y ese fue el secreto del día. Espero que la hayas disfrutado. Si alguna parte de la historia te voló la cabeza, revienta el botón de me gusta. Y después cuéntame en los comentarios cuál fue tu momento favorito. No te vayas sin suscribirte para que no te pierdas el próximo video. Leo todo lo que ponen. Nos vemos.